Algunos lo hacen por vocación, otros por dinero y muchos por pasión. Llega al Destapabocas, el espacio donde vamos a conocer qué hacen y cómo hacen los que sacan el país adelante. Minutos pasan de las 11 de la mañana, es momento de entrevista. Ya estamos con Marcelo Aquistapache, que él tiene un don. Si se concentra, logra robarle al subconsciente parte del material del pasado que quedó ahí guardado. Él se reconoce como psíquico o mentalista. Ahora está enfocado en utilizar sus técnicas de hipnosis para ayudar a superar adicciones o incluso para adelgazar. Marcelo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, bueno, bienvenido. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Estoy muy agradecido y poder compartir con ustedes y con la audiencia también. Bueno, una pincelada recién de a lo que te dedicás. Mentalista, ¿cómo te podés Bueno, en realidad reconocer? Sí, yo lo que digo un poco como psíquico, digamos, que es un poco el potencial que tiene la mente. En realidad el subconsciente o nuestro cerebro primitivo tiene un potencial enorme que no lo utilizamos, que es como un músculo, digamos, que está como dormido. Cuando uno lo empieza a desarrollar y le presta atención, uno se da cuenta que uno aplica una metodología y obtiene resultados. Entonces, eso me ha permitido incursionar en el tratamiento, por ejemplo, de adicciones con excelentes resultados. De hecho, lo que hacemos es revolucionario a nivel mundial, porque digamos que la medicina evolucionó igual que nuestro cerebro inteligente. Entonces, básicamente lo que hace la medicina es negociar con el adicto, negociar con el gordo comilón, que es el cerebro inteligente. Nosotros no negociamos porque es como perder el tiempo. Básicamente, cuando el cerebro inteligente se hace adicto a una sustancia, sigue siendo adicto toda la vida. Entonces, es como que fuera un foco de luz, un cable y un enchufe. Si él tiene información positiva en ese enchufe, la luz se prende. Y si la luz se prende, vas a consumir aunque sepas que eso te está matando. Porque el cerebro inteligente, al ser un procesador de información, no tiene sentimientos. Entonces, a él lo único que le importa es la sustancia. Ahora, cuando uno intenta dejar de consumir esa sustancia, tu cerebro inteligente tiene el foco, el cable y el enchufe. O sea, Claro. ¿qué genera síndrome de abstinencia? O sea, te enloquece, te atormenta hasta que vuelvas a consumir. Entonces, es capaz de generar reacciones físicas involuntarias y la persona termina muchas veces volviendo a consumir, porque de otra manera su cerebro inteligente lo vive atormentando y genera una serie de reacciones físicas. Ahora, como con él es imposible hablar, porque básicamente por más que le digas, escúchame, deja de consumir porque te vas a morir de una cirrosis, o perdés 20 años de vida, o te podés morir de un cáncer o una EPOC, o básicamente si estás con sobrepeso te puede generar una muerte súbita, o el corazón, o el colesterol, o presión arterial. A él no le importa, a él lo único que le importa es disfrutar de esos químicos o de alguna manera acumular grasa, porque genéticamente está preparado para eso. Entonces, nosotros lo que hacemos es acceder al subconsciente, que es el cerebro primitivo, y modificamos la información que el cerebro racional utiliza. Ahora, Marcelo, vos Entonces, tenés un centro de investigación y control de adicciones. uh-huh. ¿Van personas por su propia voluntad a decir, bueno, quiero dejar de consumir, tengo un consumo problemático de drogas, de alcohol, de comida, por ejemplo? ¿O también trabajás con casos de que los padres los llevan como si fuese a una clínica a internarse No. porque tienen que salir de la situación? No, nosotros lo que hacemos es trabajar con gente que realmente quiera dejar la adicción. Gente que va por su propia Por su voluntad. propia voluntad. O sea, lo bueno es que, a veces hay personas que les cuesta, que no quieren dejar, en definitiva, bueno, y explicándole lo que nosotros hacemos, ellos, digamos, están de acuerdo porque se le hace muy fácil dejar esa adicción, porque al no generarse síndrome de abstinencia, la persona se libera fácilmente. Por ejemplo, un alcohólico que se tome, no sé, 5 litros, 10 litros de cerveza o de whisky por día, 2 petacas o 3 petacas de whisky, sale de la sesión y ve un vaso de whisky o cerveza y es como un vaso de orina, o sea... Pero eso es ahí cuando pierde vos identidad. reprogramaste algo Claro. dentro de la mente de la persona, pero Claro. también es un principio, digamos, Ujú. este tratamiento para después enfrentarse una y otra vez a las tentaciones. Por supuesto. O sea, después va a ser un camino que trabajar. Claro, esto es una herramienta, no genera síndrome de abstinencia, no necesita medicación, no necesita internación, no necesita psicólogo, psiquiatra, digamos, básicamente neutraliza un deseo por una adicción y le permite a la persona liberarse. Lo que la persona tiene que tener muy claro es que su cerebro inteligente va a seguir siendo adicto toda la vida, o sea,
Si la persona vuelve a probar ese producto adictivo, su cerebro racional rápidamente saca información, reacondiciona el borne adictivo, la luz se enciende y te vuelve a capturar. O sea, nosotros lo que recomendamos es que cada tanto tiempo, cuando veas que el nivel de ansiedad aumenta o el entorno empieza a contaminar, que la persona venga a repetir antes de volver a consumir. Me llama mucho la atención en el flyer que nos trajiste, que dice ansiedad, una sesión. Dejar de fumar y marihuana, una sesión. Alcohol y cocaína, una sesión. Cocaína, una sesión. Ludopatía, una sesión. Adelgazar, 3 sesiones. Sí, parece broma, pero es la más difícil porque... Me llama mucho la atención 3 sesiones para adelgazar y la cocaína, una sesión. Bien, porque uno no necesita consumir cocaína para vivir. No necesitas tomar alcohol para vivir ni fumar para vivir, pero sí necesitas comer para vivir. Y ahí es donde se contamina la información. Nosotros por eso hacemos, para adelgazar son 3 sesiones, porque lo que generamos en la primera y la segunda sesión es un cambio de hábito y un mantenimiento de ese cambio. Cuando tú llegas a la tercera sesión, o sea que es a la 6ª semana, es lo que se llama cinturón gástrico virtual, que básicamente lo que hacemos es condicionar una experiencia de un bloque quirúrgico a través de la laparoscopía. Entonces el cerebro racional... ¿Cómo es eso? Bueno, lo que hicimos a nivel del subconsciente, el subconsciente tiene tu edad biológica, pero intelectualmente es un niño de 3 años toda su vida que está en un calabozo a oscuras. O sea que toda la información que él recibe viene censada de alguna manera por el cerebro inteligente. Entonces, lo que nosotros lo descubrimos es la posibilidad de acceder a ese niño de 3 años, que es como que abrís la puerta del calabozo y él te queda mirando. O sea, lo único que siente la persona es el cuerpo pesado y los sentidos exaltados. Como es un niño de 3 años, es muy fácil de modificar la información. Entonces, básicamente lo que desarrollamos fue un proceso fabril, en el caso inicial, que le fabricamos todo lo que le gusta al otro con lo que no le gusta. Entonces, por más surrealista, disparatada o histriónica que sea la historia, el subconsciente se lo cree y lo guarda en el borne adictivo. Entonces, cuando la experiencia termina, la conciencia pasa nuevamente al cerebro inteligente, que es el adicto. Él tiene el foco, el cable, pero cuando va a buscar la información no la encuentra. Entonces, no puede generar el deseo por ese producto adictivo. Entonces, eso le da control a la persona toma el poder y son los que deciden, en definitiva, si consumir y no consumir. En el caso de lo que es la tercera sesión, el cinturón gástrico virtual, nosotros lo que desarrollamos fue toda una serie de aparatologías que simulan una operación quirúrgica con esas características. Qué fuerte. Entonces, o sea que la persona, para entenderlo y para hacerme también la imagen a nivel mental, 2 sesiones en un consultorio convencional, con una base de hipnosis. Sí, son grupos. Nosotros tenemos varias metodologías. Desarrollamos lo que son grupos con ojos cerrados, que son grupos pequeños hoy en día, después de todo el tema de lo que vivimos de la pandemia. Son grupos máximos de unas 15 personas que están dentro de unas cabinas independientes cada uno, pero es grupal. Y trabajamos con ojos cerrados. Después lo que desarrollamos, que no existe en el mundo, es lo que se llama inducción con ojos abiertos, que desarrollamos toda la tecnología de realidad virtual. Los últimos 8 años hemos aplicado metodologías y tecnología desarrollando películas de esas imágenes, de esos desarrollos, de esas fábricas, de tal manera que tenemos en la sala arriba, en la casa, tenemos 2 salas con cascos de realidad virtual, que cada persona va a ser sentada en un sillón, digamos, de masaje, cómodo, pero lo que permite la metodología de realidad virtual es que desarrollamos digamos, tecnología que permite armar como un menú de esas adicciones. Entonces, la persona en una sola sesión puede dejar varias adicciones a la vez. Lo que haces es combinar esas películas y la persona vive una experiencia realmente increíble porque es no solo auditivo, sino que es visual. Es muy inmersiva y básicamente la persona está con los ojos abiertos y no se puede mover. O sea, ¿por qué no se puede mover? Porque el que maneja la parte muscular es el cerebro inteligente, el cerebro racional, que es el adicto. Entonces, nosotros lo que hacemos en realidad es generar una especie de siesta artificial, porque el cerebro inteligente evolucionó y tomó el control sobre el subconsciente, pero son como 2 tecnologías completamente diferentes. O sea, el cerebro racional es como que fuera un procesador cuántico, mientras que el subconsciente es tu cerebro primitivo, es tu piloto automático, es el que te mantiene vital, pero básicamente esa interacción de esas 2 tecnologías hacen que el cerebro racional tiene una dificultad, y es que le cuesta el triple procesar un sentido que una cosa o experiencia. O sea,
las cosas y las experiencias, él las hace una lectura lineal, mientras que las lecturas de los sentidos lo hace de forma circular, porque los sentidos están en el fondo del subconsciente, es lo más arcaico, lo más primitivo. Entonces, en el diario vivir mezclamos cosas con experiencias con sentidos y él funciona muy bien. Nosotros lo que desarrollamos es un relato a través de los sentidos que saturamos al cerebro racional, obligando a que la conciencia deprima. Entonces la conciencia deprime, el subconsciente toma el control y el cerebro racional se desconecta momentáneamente. Por eso la persona está consciente pero siente el cuerpo pesado, porque el que maneja la parte muscular es el cerebro racional. Entonces ahí es donde nosotros accedemos al subconsciente y logramos generar cambios estructurales a nivel del sistema. ¿Hace cuánto que empezaste a desarrollar estos métodos? Bueno, que yo estoy trabajando, yo arranqué con el tema de la hipnosis desde 1984. O sea, yo empecé con 17 años a trabajar lo que es la autohipnosis con la posibilidad de acceder al subconsciente, y yo lo aplicaba, por ejemplo, para estudiar, lo aplicaba para desarrollar mi arte como artista plástico. Vos te autohipnotizabas. Claro. Yo lo que hacía era generar una serie de ejercicios controlados, físicos, y permitía que la conciencia deprima. ¿De dónde sacabas la información para poder hacer eso en ese momento? ¿Leías libros? Bueno, en realidad, yo con 17 años conocí a Fabio Puentes. Fabio Puentes que nos visitó acá la semana pasada. Sí. Claro, Fabio Puentes es, digamos, un amigo y es mi mentor, digamos. Yo tuve posibilidad de él conocerlo en Tacuarembó. Él actualmente está en San Pablo, trabaja hace como 28 años. Sí, casi 30 años. Y trabaja con todo el tema del dolor. Pero digamos que él me dio, digamos, las herramientas para poder desarrollar esta metodología. Esa metodología de autohipnosis es lo que aplico a mi trabajo como psíquico. Básicamente lo que hago es provocar una búsqueda con los elementos de la persona. Entonces, el acceso al subconsciente me permite obtener información que de otra manera yo no lo podría hacer. Entonces, a partir de ahí fue que desarrollé toda la metodología, ¿no? Marcelo, ¿seguís haciendo clarividencia hoy? ¿Te siguen llamando para esas cosas? Sí, de hecho, todas las semanas colaboro en 2 o 3 casos, ¿no? La mayoría de los casos que se conocen, los mediáticos, es un 1%, claro, un 2% de los casos en que colaboro. ¿Las ¿no? visiones las seguís teniendo con las tapas de los diarios que se te aparecen? Bueno, en realidad eso era un ejercicio que yo empecé a implementar como forma de demostrar de que esto funcionaba. O sea, lo que ocurrió, la última visualización fue en el 2013, que me metí lamentablemente en política y en fútbol porque al año siguiente eran las elecciones y eran también el Mundial de Brasil. Uh-huh. Y bueno, y dentro de las visualizaciones siempre hay cosas que les gusta a uno y no les gusta a otro. Entonces, en definitiva, entendí que no estamos preparados para eso y dejé de hacer ese tipo de ejercicios. Dejaste de hacerlo. Dejé de hacerlo. Pero sí sigo trabajando en casos de personas desaparecidas, ¿no? Pero vos decís que dejaste de hacerlo en este caso de actualidad. No, yo entiendo que dejar de hacerlo implica no concentrarte más, claro, para tratar de visualizar eso. Pero no te pasa que a veces te llega la información. Yo imagino que vos, para algunos casos te tenés que sentar y te tenés que concentrar para visualizar una tapa de un diario. Pero en otros casos te aparecen las tapas de diario. Capaz que te aparecen en el inconsciente durmiendo. Capaz que te aparecen mirando una película por televisión y se te aparece una tapa de un diario con algo. Ahí lo estás haciendo sin querer. ¿Eso te sucede o ya no? Y a veces sucede, sí. A veces sucede. Pero por lo general, no es información que la maneje públicamente. A veces sucede, claro, y a veces me encuentro con esa información. ¿Y te aparecen cosas interesantes todavía? Y me aparecen cosas, sí. ¿Hay algo que te pueda alarmar de lo que ves? Bueno, sí, hay cosas que me molestan y me alarman. De hecho, por ejemplo, en el 2020, después saliendo un poco de la pandemia, hubo una noticia que yo veía que era muy cercano a fin de año, digamos, que se destacaba el personaje de Putin, ¿no? Durante mucho tiempo, y de hecho, bueno, cuando se generó todo el tema la invasión a Ucrania, ¿no? Y bueno, y es una cosa que me tiene bastante mal porque es como que se van increyendo, digamos, la situación y me preocupa porque cualquier acción, digamos, que tome puede afectar a nivel mundial, ¿no? Sí. Entonces,
por las características y el tiempo que lo vi previamente, me preocupa, ¿no? Ojalá se ¿Para lo que más solucione te eso. llaman es para encontrar a personas ausentes? Sí, me llaman, yo colaboro mucho con Fiscalía y colaboro mucho con Fiscalías del Exterior y Policía, y después a nivel familiar también muchas personas que habitualmente pasan todas las semanas en Uruguay, desaparecen muchas personas, muchos adolescentes y personas mayores, y bueno, y ahí recibo prácticamente todas las semanas, recibo entre 3 y 4 paquetes en casa. Cuando hablo de paquetes, es importante que te lleven objetos de la persona, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los que más te sirven? Y bueno, los elementos es, yo lo que hago en realidad, le pido el nombre completo, fecha de nacimiento, una fotografía impresa, una descripción del último momento donde fue vista la persona y una prenda. Una prenda de vestir. Una prenda o un objeto. Siempre una prenda de algodón es lo mejor, y lo importante es que la haya usado solo esa persona, ¿no? Porque si lo usaron varias personas, te puede venir, digamos, la información mezclada. Eso en realidad es lo que se llama es psicometría, o sea, hoy en día es más fácil explicar, porque digo, el hecho de usar una prenda es como que transferís la información, es como que fuera un pendrive que solo esa persona guardó la información. Entonces yo lo que obtengo... Cuando haces ese trabajo, ¿no? Con los objetos de la persona, con la prenda, ¿necesitas estar solo en un lugar o puede haber gente acompañándote? Bueno, puede haber gente acompañándome, pero siempre prefiero trabajar de forma individual. O sea, dejo mi espacio, a veces lo hago cuando entre grupo y grupo que trabajo en la clínica, porque no tengo mucho tiempo. Entonces, en esos minutos que tengo, a veces me siento en mi escritorio y me pongo a trabajar al respecto, ¿no? A veces es abrumador, ¿o no? Sí. Y entonces, ¿cómo haces? Hay algunos paquetes que no podés abrir. Y a veces, o a veces, me da poco tiempo, o a veces realmente, cuando yo tomo contacto con esos paquetes, hay casos que son realmente complejos, porque yo lo primero que hago es ver la situación de la persona, o sea, si está viva o está muerta. El hecho de estar vivos, estamos interactuando con la corteza terrestre, es como que fuéramos un GPS natural que emite información. Digo, no tenemos la tecnología para capturarlo, pero una mente entrenada puede hacerlo. Entonces, lo primero que hago es con esos elementos, es como enviar la información, interactuar con la persona, y a través de la corteza terrestre me vuelve la información. Es como que yo obtengo la emisión que esa persona está generando a través de los sentidos. Entonces, ¿Si la mataron? Perdón, si no genera nada es porque falleció la persona. Si la persona está fallecida, yo emito la señal y me genera un cortocircuito. O sea, es como que me rebota la señal, entonces toco la prenda y me genera un desprendimiento. Ese desprendimiento es como como una corriente eléctrica que te va de la base de la nuca hasta la espalda, asociado como a tristeza y amargura. En el último caso en el que vos tuviste una intervención que después también me acuerdo de años después se repasó como diciendo, mira, aquí Quistapache había dicho algo parecido, fue en el de Lola Chomnalés, ¿no? Bueno, sí, el caso de Lola fue un caso muy complejo por sus características y bueno, y en definitiva, a mi criterio se terminó resolviendo. A veces gracias a lo científico, ¿no? Que permitió, digamos, terminar de hacer esas coincidencias genéticas. Cotejar el ADN. Pero digo, a veces lo que muchas veces no se sabe es que, digo, inicialmente lo que se había encontrado fue el cuerpo de Lola, y un poco gracias al aporte que hice se pudo localizar la mochila, y en la mochila estaba el ADN que en definitiva terminó después permitió corroborar esa visualización. Me permitió describir un lugar que a mi criterio el homicida de Lola había enterrado en la mochila y que tenía rastros de sangre. Y de hecho, después que entregué la información, se hizo un operativo, se montó un operativo y se encontró la mochila. Y ahí la información cuando te llega, tanto en el escritorio o vas a la escena, es una información muy confidencial, delicada, y se la tenés que pasar a quién, a Fiscalía, a bueno, en trabajan. esos casos sí, era parte de un departamento especializado de la policía que estaba, digamos, dentro de la investigación, que fueron los que generaron después la búsqueda operativa y científica, ¿no? Pero a veces el aporte que yo hago es a nivel familiar y permite a la familia buscar determinados lugares para poder confrontar y encontrar a veces
a la persona o encontrar un testigo que vio algo o a veces lamentablemente un cuerpo, ¿no? La semana pasada cuando nos visitó Fabio nos recordaba que hace mucho tiempo, o sea, tiempo atrás, más atrás que en el caso de Lola, también trabajaste con él para encontrar a los asesinos de Ana Luisa Miller, ¿no? O al asesino. Sí. Eras recontra joven, año 90, hace 32 años. Era un gurí yo. Ahí él te hipnotizó, ¿verdad? Bueno, en realidad sí, ahí lo que hicimos fue una inducción, una hipnosis guiada por él para tratar de obtener información. Estuve en el caso de Miller, que fue sorprendente la información que obtuve, y después un caso que trabajé con Fabio también fue el de María Victoria Williams. Bueno, que era otra de las víctimas de Pablo Goncalves. En definitiva, con Fabio y con la policía estuvimos debajo de la acacia donde apareció el cuerpo de María Victoria 2 días después. Claro, o sea, de hecho no estuvieron envuelta en San José y a Fabio, porque yo había estado con la policía indicando la forma que ella estaba muerta y encontré el lugar pasando. O sea, que ¿llegaron a dudar de ustedes? No es que dudaran, lo que pasa, fíjate que estaba en la carpeta de investigación el lugar donde apareció el cuerpo y nosotros habíamos estado 2 días antes ahí, no había nada. ¿Y vos ahí qué edad tenías? Y bueno, yo soy del 66, 25 años. Increíble, ¿no? Años, pues, sí. Para estar trabajando en un caso tan complejo. Y con ese rol eras muy joven. Era muy joven, sí. Y aparte inexperiente, ¿no? Porque hoy en día, digamos... Con toda la movida que había. Con toda la movida, pero aparte las condicionantes de la visualización, porque, o sea, en un momento que se buscaba viva... yo la veía muerta, o sea que también tenés que manejar esa información con mucho cuidado. Después yo veía pasando un puente Carrasco cerca de un parador con determinadas características y una imagen que me venía repetida al momento que ella aparecía era la imagen de un canguro. O sea, vos decís, qué locura, ¿no? Un canguro. De hecho, la policía me decía, pero que estamos en Australia, que hay un canguro. Y yo le decía, no es un animal, sino que es la imagen de un canguro, es como un logo, es como un dibujo de un canguro. Y bueno, y lo que ocurrió fue que la persona que encontró el cuerpo de María Victoria 2 días después era encargado de un parador que se había metido en ese monte a orinar porque iba hacia a la parada de ómnibus y tenía ganas de orinar y se metió en ese monte y cuando va a esa acacia ve que hay un bulto y encuentra el cuerpo de María Victoria. Ahora, ¿dónde aparece el canguro? Bueno, resulta que fue todo un tema porque el primer diario que llegó al lugar fue el Diario de la Noche, que en ese momento el diario sí, que en ese momento existía y fue el primero en sacarle una foto. La única foto del encargado que encontró María Victoria Williams tiene un gorro con el logo de Kangaroo en la frente. De hecho, años después, en el 2005, en un programa en Vidas, yo comenté el caso y ellos, los productores, buscaron en la biblioteca y todo y no aparecía la foto, porque claro, a María Victoria la habían encontrado el viernes de mañana y ellos buscaban los diarios a partir del sábado en la mañana y ninguno tenía la foto con el logo de Kangaroo, estaba sin el gorro cuando llegaron los otros periodistas. Entonces llegó un momento que empecé a dudar de mí, digo, pero no puede ser, yo lo vi porque incluso el jefe encargado de investigación me había llamado y me había dicho, mirá tal cosa, acabo de ver, no puedo creerlo que vi el canguro que vos dijiste y además el dibujo que yo había hecho era increíblemente parecido. Ahora, entonces agarré, me fui a la biblioteca, pero me fui a la biblioteca del Palacio Legislativo que yo conocí ahí, una señora que era divina y ahora se jubiló, pero siempre me apoyaba en la búsqueda de cosas y cuando le comenté, le digo, porque buscaron en todos los diarios y no está, pero yo estoy seguro que lo vi, no estoy loco, le digo, lo vi, porque claro, estaba quedando como ridículo por algo. Sí. Y ella me dice, espera, y se empezó a buscar y me trae allá la foto enorme del tipo con y había salido en el Diario de la Noche. Entonces el viernes de la noche. Y claro, y se les había pasado a todos los periodistas, claro, a todos el los diario del mismo viernes de noche. Y cuando lo llevé, los locos alucinaron, no podían creer porque parecía que... que tuvimos tiempos en los que había 2 diarios que salían así, Es verdad, sí. El diario Mundo Color en una época y Últimas Noticias. Claro, seguro. Que salía a la venta entre las 5 y las 6 de la tarde y con noticias de la mañana fresquitas, claro, increíble. Sí. Marcelo, gracias por venir. Contá dónde te pueden encontrar, redes sociales, teléfonos, dirección de la clínica, del centro. SICAMA se llama con C las 2 veces, Centro de Investigación y Control de Adicciones Método Aquistapase, o pueden ingresar por www.sicama.com.uy o pueden enviar un WhatsApp o enviar teléfono 098-92-9898 y bueno, y allí pueden contactar y pueden reservar el día y hora para poder dejar su adicción. ¿A lista de espera?
Bueno, sí, por suerte estamos trabajando muy bien, pero por lo general de una semana para otra se consigue. Lo importante es que haya disposición y la parte visual, al ser de forma individual, nos adaptamos a muchos horarios o días que puedan las personas. Entonces, Marcelo, un placer. Un placer a ustedes, gracias por la entrevista. Gracias Marcelo. Ya viene Ale Jiménez. El Destapabocas. Fútbol en Universal. Desde 1972 en los grandes acontecimientos.